Bueno, buenas tardes. Veo que la sala, como ha dicho mi compañera, no tengáis prisa, que nos van a esperar, ¿eh? Me ha tocado inaugurar esta mañana y me va a tocar, veo que cerrar el día de hoy. Por favor, el caso 6 de Sátiva, ¿podéis subir las ponentes? ¿Estáis en la sala? Pues venga, subid. ¡Hala, arriba! Nos tenéis en un puño porque no os conocemos y no me habéis contestado a los correos, o sea que mis coronarias en el día de hoy... Sois los últimos, pero ir pasando ya, ir pasando la presentación. Bueno, pues como decía, ya me presenté esta mañana, soy Elena Carrasco y me acompaña Concepción Alonso Martín. De Concepción Alonso Martín, ya el doctor Paulet ha hecho una presentación. Yo le pregunté a ella qué quería que contara de ella y ella me ha dicho pues que soy arritmóloga. Entonces, bueno, pues después de las charlas que hemos visto hoy, me he ido a la IA y le he preguntado en Open Evidence, ¿qué me puedes decir de Concepción Alonso Martín? Y me ha dicho que es una cardióloga con experiencia en el campo de electrofisiología cardíaca y en el manejo de arritmias, como me había contado ella. Como se evidencia por su coautoría en revisiones sobre avances de electrofisiología y arritmias cardíacas, así como en publicaciones sobre enfermedades cardiovasculares en mujeres y recomendaciones para el manejo de fibrilación auricular en pacientes con cáncer activo. Su participación en documentos de consenso y revisiones especializadas indica un perfil académico y clínico relevante en cardiología, especialmente en áreas de arritmias, cardio-oncología y salud cardiovascular femenina. Y a partir de ahí aparecen muchas publicaciones y muchas revisiones en las que ha participado. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya vamos a... Gracias. Vamos a dar paso a 3 casos clínicos que nos pueden ocurrir en cualquier urgencia. Los casos provienen, el primero, del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que es un hospital pequeñito, comarcal, vecino de aquí de Alcázar, y se titula QRS ancho inesperado tras Bernacalán. No todo es taquicardia ventricular. Lo van a presentar Pablo Pastor Sánchez y Carmen Rodríguez Buza. Y sí que os pido a todos los ponentes que, puesto que vamos justos de tiempo, ajustaros un poco al tiempo, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, muy buenas tardes. Antes de empezar, me vais a permitir daros las gracias a todos los que aún quedáis presentes, especialmente después, a última hora de la tarde, cuando el cansancio ya va pesando. Para nosotros es un auténtico placer poder participar en este encuentro. Se me oye, ¿verdad? Como decía, que es un placer participar en este encuentro y inaugurar este último bloque de casos clínicos con un caso de nuestro hospital, que es un caso muy sencillo, pero muy curioso desde el punto de vista de urgencias, que es el ámbito en el que nos desenvolvemos mi compañero Pablo y yo. Ya el título da un poco una pista, ¿no? Aparece por ahí una taquicardia, un fármaco antiarrítmico que se administra y un monitor que de repente pues cambia un QRS ancho y nos va generando algo de inquietud. Ahora veremos que tratar no siempre en todos los casos significa acertar. Bueno, pues partimos de un motivo de consulta que es muy típico en urgencias, en una mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia y SAOS leve. La paciente llega a urgencias y nos viene contando que tiene un dolor que localiza en emitoras izquierdo, no claramente opresivo, sin cortejo, la paciente viene tranquila y nos refiere que ese dolor se había iniciado unas horas antes encontrándose en reposo. A la exploración física
no nos llama tampoco nada la atención. La paciente venía con buen nivel de conciencia, normotensa, sin signos de hipoperfusión ni de insuficiencia cardíaca. Ante un dolor torácico en urgencias, todos lo tenemos claro, lo primero que hacemos es un electrocardiograma, que es este que tenéis aquí. Tampoco tiene mucho misterio, vemos un ritmo irregular, de QRS estrecho, con ausencia de ondas P, compatible con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, en torno a unos 140, 150 latidos por minuto. Bueno, entonces, recapitulando, una paciente de 60 años con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, sintomática, recordamos que venía con dolor torácico, de menos de 24 horas de evolución, hemodinámicamente estable y a priori sin cardiopatía estructural que sepamos. ¿Qué hacemos? Podemos plantearnos dos opciones posibles: control del ritmo o control de la frecuencia. Bueno, según las guías, en fibrilación auricular, siempre y cuando haya estabilidad hemodinámica, debemos plantearnos una serie de factores que hacen que merezca la pena un poco intentar una estrategia del control de ritmo en urgencias. En este caso, una paciente con un primer episodio de fibrilación auricular de inicio reciente, recordemos que había empezado hace unas horas, sin cardiopatía estructural conocida, nosotros nos planteamos cardiovertirla. Tenemos, dentro de la cardioversión, dos opciones: la cardioversión eléctrica, que es una opción eficaz y que siempre está ahí, y la cardioversión farmacológica. Dentro de la cardioversión farmacológica tenemos un arsenal de tratamiento farmacológico, valga la redundancia, y la elección de uno u otro va a depender un poco del tipo y de la gravedad de la cardiopatía estructural de la paciente en el caso de que la tenga. Sabéis que tenemos los antiarrítmicos de clase 1C, flecainida y propafenona, que están contraindicados en caso de cardiopatía estructural, y luego tenemos también la amiodarona, que sí que está permitido. Luego hay otra opción, aparte de estos ya clásicos y conocidos, que nos atañe un poco al caso, que es el Vernacalán. El Vernacalán es un antiarrítmico que, si bien no es nuevo, se comercializó allá por el 2010, su uso no está tan extendido, pero las guías lo recomiendan como fármaco de primera línea para la cardioversión farmacológica de la FA de inicio reciente, en ausencia siempre de cardiopatía estructural. Nosotros es un fármaco que lo tenemos disponible en nuestro centro, que nos gusta por dos motivos principalmente. El primer motivo es que es un fármaco con una acción relativamente rápida. Se administra en una primera perfusión intravenosa en 10 minutos y ejerce su efecto, cardiovierte, en torno a unos 10-15 minutos. Y luego, por otro motivo que es inherente al fármaco en sí, y es que es un fármaco auriculoselectivo. Esto quiere decir que ejerce su efecto más o principalmente a nivel de la aurícula, lo que le confiere unas características en cuanto a seguridad bastante favorables. Tiene un bajo perfil proarrítmico a nivel ventricular. No todo es bueno, tiene algunas contraindicaciones que aparecen ahí, la tenéis en las guías. Tenemos que excluir, en este caso del tratamiento con Vernacalán, a pacientes con síndrome coronario agudo reciente, con esteosis aórtica severa o con grados de insuficiencia cardíaca avanzados. Cuando utilizamos un fármaco del que no tenemos, con el que no estamos muy familiarizados, siempre es conveniente revisar la literatura para ver un poco qué es lo que podemos esperar o con qué cosas tenemos que tener en cuenta.
En este caso, este es un estudio, este que os traemos aquí, un estudio post-comercialización del fármaco. Fue el mayor estudio que se realizó después de comercializarlo y es el estudio Spectrum, que involucró a varios países europeos, incluyó a casi 1.800 pacientes con FA de inicio reciente, a los que se les trató con Bernacalan y se le hizo un seguimiento posterior durante 24 horas. Y se vio que era un fármaco eficaz y un fármaco seguro. Conseguía una cardioversión rápida en torno al 70% de los pacientes, con una tasa de efectos adversos muy bajita, de efectos adversos graves. Con lo cual, un fármaco a priori efectivo, rápido y seguro que tenemos disponible, pues lo usamos. Este es el electro inmediatamente anterior a la administración del fármaco. Vemos el ritmo de FA que traía la paciente, con algunos latidos con conducción aberrante, y inmediatamente después administramos la primera dosis de Bernacalan en perfusión de 10 minutos. Lo que pasa a continuación es muy curioso y os lo va a continuar contando por aquí mi compañero Pablo. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, pues lo que ocurre después de administrar la primera dosis de Bernacalan es que el electro de nuestra paciente cambia de forma repentina. El QRS se ensancha de repente, parece que sigue arrítmica, sigue bastante taquicárdica. Es como si de repente la FA hubiera comenzado a hacer una conducción aberrante. Entonces, en este momento, nosotros lo que nos pensábamos era que el fármaco, a pesar de ser todo lo seguro que creíamos que era, que nos está haciendo una reacción adversa, que la paciente se esté inestabilizando. Nuestro primer miedo era que esto acabara entrando en una taquicardia ventricular, que como ya hemos dicho, son la mayoría de las taquicardias de QRS ancho. Así que, presas del pánico, cometemos un gran fallo y una de las principales razones por la que hemos querido traer este caso aquí, que fue poner la amiodarona. Gran fallo, primero, porque no se deben mezclar antiarrítmicos como concepto. Y en el caso específico del Bernacalan, ni 4 horas antes ni 4 horas después de administrar el fármaco. Y luego, además, porque como veremos un poquito más adelante, lo más probable es que ni siquiera le hiciera falta. Pero afortunadamente hizo el truco, la paciente revirtió a sinusal y ahí se quedó durante todo el periodo de observación en urgencias, después en la planta y se fue a casa tranquilamente con su ritmo sinusal como si no hubiera pasado nada. La paciente estuvo estable en todo momento, ni siquiera cuando el electro se empezó a hacer cosas extrañas. Analíticamente hubo una discreta elevación de las troponinas que llegaron hasta 76 y ahí se quedaron. Luego en planta se hizo un ecocardiograma que fue completamente normal. No había alteraciones estructurales, ni alteraciones de la función biventricular, ni de la FEBI, nada. Así que al final el diagnóstico fue de angina hemodinámica secundaria a fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y conducción aberrante inducida por Bernacalan. El Bernacalan, como ya os ha contado mi compañera, es un fármaco que es auriculoselectivo, pero esta auriculoselectividad es relativa. Ejerce su efecto principalmente en canales de sodio dependientes de voltaje y de frecuencia y canales de potasio que son específicos de la aurícula. Pero en caso de que haya, sobre todo, frecuencias altas o alteraciones de la conducción previa, también puede llegar a hacer efecto en el ventrículo y puede simular, hacer que cambie el electro para que parezca que estamos teniendo otras patologías que en realidad en ese momento no estamos teniendo. Puede simular una taquicardia ventricular, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un bloqueo de rama, que fue lo que nos pasó a nosotros, se produjo un bloqueo de rama simulado, como os digo, bien tolerado, que hacía que pareciera que la fibrilación auricular había entrado en conducción aberrante. Y luego aquí también hemos puesto, que no es una simulación, sino que puede realizar una conversión franca de forma muy, muy rara a Flutter con conducción 1.1, pero de igual forma está bien tolerado. Por eso hemos querido traer este caso, porque es un fármaco que, como ya os hemos dicho, no se ve mucho, solo tenemos, creo, 2 hospitales en todo Castilla-La Mancha. Pero a medida que la amiodarona vaya cayendo poco a poco en desuso, porque ya hemos comentado antes que descanse en paz, pobrecita, con el buen servicio que nos ha dado, tendremos que llegar a conocer los nuevos fármacos antiarrítmicos igual de bien que como hemos conocido la amiodarona. Que al final, ¿qué pasó? Pues que tiramos de la famosa regla mnemotécnica, nos entraron los miedos y amiodarona. Conociendo que esto es una cosa que con el Bernacalan pasa, que aún así sigue siendo un fármaco seguro, evitamos errores diagnósticos, tratamientos inadecuados y uso inapropiado de otros arrítmicos, que fue lo que nos pasó a nosotros, aprender de nosotros. De modo que, resumiendo,
Si os topáis con un paciente con una fibrilación auricular, está indicado, ponéis Vernacalán y os hacen la alteración en el electro, primero, tranquilidad, plantear un diagnóstico diferencial. Esto es real, esto ha ocurrido justo después del Vernacalán, está bien tolerado, primero que todo, ¿qué tal está el paciente? ¿Que está mal tolerado? Planteamos cardioversión eléctrica de rescate. Se analgesiamos al paciente, lo chipamos, tan amigos, aquí no ha pasado nada. Y sobre todo, si esto nos ocurre, no administrar la segunda dosis de Vernacalán. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Lo oís? Sí. Como vamos un poco justos de tiempo, vamos a dejar solo 2 preguntas, ¿vale? Si hay alguna en la sala rápida y si no... Yo tengo una. Concepción. ¿Estaba bien la paciente? Sí. ¿Ves? Es que no hay que tener nunca prisa. Ninguna prisa, y eso lo más importante. Muchas veces es cómo hacemos está la las cosas paciente. por miedo. Y si tal, pues tú paras el fármaco, la señora está estable. Yo siempre digo a la gente que está con nosotros, hay que tratar pacientes, no hay que tratar electros, que también, pero si el paciente está bien, el paciente manda. Y luego la taquicardia, yo antes es irregular, ¿no? De QRS ancho, la morfología es muy de bloqueo de rama derecha. Cuando yo hablaba de taquicardias supra, o sea, que una taquicardia ventricular puede ser una supraaberrada, pocas veces, pero a veces ocurre. Cuando uno diagnostica una aberrancia, tiene que saber bien cómo es una aberrancia. Es decir, qué morfología tiene el bloqueo de rama izquierda y qué morfología tiene el bloqueo de rama derecha, porque si no tiene ninguna de estas 2 morfologías, entonces no podemos decir que tenga aberrancia como concepto, ¿sabes? Pues nada, muy bien. Ahí hay una pregunta. Perdón, no lo he visto. Sí. En nuestra opinión, como ha habido en la mesa precisamente, que creo que la de Medrana descansa en paz, la Medrana nos ha ayudado precisamente no haciendo nada. Porque si hubiéramos dejado a la paciente que, como digo, la alteración del electro está bien tolerada, con el Vernacalán 1 minuto más, lo más probable es que hubiera revertido solo y que el electro hubiera quedado pues como se quedó. Yo creo que fue el Vernacalán, porque la amiodarona tarda un poco en hacer efecto, no es tan inmediato. Fue el Vernacalán. La morfología, que el ensanchamiento del QRS fue, en este caso, un efecto del Vernacalán sobre la conducción ventricular. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos con el segundo caso. Caso número 5 de Sagunto. Desafío diagnóstico de la endocarditis sobre válvula aórtica esclerosada en la paciente octogenaria en un hospital comarcal. Santiago Campoverde, Colichia y Carlos Alberto Jauregui Rada son los ponentes. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Campoverde, mi compañero Carlos Jauregui, y gracias a todos los organizadores y a las moderadoras de este evento para poder venir a presentar este caso que nosotros lo hemos titulado Desafío diagnóstico de una endocarditis sobre unas válvulas esclerosadas en un paciente octogenario en un hospital comarcal. Es largo el caso, pero aún así, el título, pero aún así valdrá cada palabra. Es una paciente de 87 años que acude a nuestro puerta de hospital, en la cual vemos que como antecedentes es una persona dependiente parcialmente, está institucionalizada. Además de eso, ella contaba con un antecedente de una neo de mama que estuvo alta en el 2023 en tratamiento con hormonoterapia solamente. Posteriormente, la única enfermedad activa es la esquizofrenia y la única medicación es quetiapina, 50 miligramos al día. Además de eso, podemos hablar del motivo de consulta, en la cual acude por una disnea de forma súbita
y fiebre de 1 semana de evolución, en la cual acude con la hija acompañada y desconocía el periodo de tiempo y además de eso si es que le hicieron algo o no en la residencia porque la habían retirado el fin de semana para que se quedara en casa. En la exploración podemos destacar de que se encontraba algo taquipneica, taquicárdica, con fiebre de 35,5, con una tensión levemente elevada de parte de lo que es la presión sistólica y además en la auscultación cardíaca, arritmias, soplo sistólico, protodiastólico y crepitantes en ambas bases con algo de tiraje. Como pruebas complementarias empezamos realizando en las puertas de urgencias un electrocardiograma, una analítica, el hemocultivo correspondiente, una radiografía y en lo posible una ecografía. Vale. Se le realizó el electro de ingreso y nos encontramos con este trazo. Es una electro de 12 derivaciones con una frecuencia cardíaca, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de entre 120 y 130 y vemos ya alteraciones que nos hablan de un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda que la paciente previamente no tenía. Entonces, tenemos un bloqueo de rama izquierda de novo con una paciente que estaba en una situación urgente, una insuficiencia respiratoria y ya nos planteamos cosas, ¿vale? Aplicamos criterios de Scarbosa para descartar que no fuera un síndrome coronario agudo, ¿vale? Y los criterios de Scarbosa nos dieron que tenía una probabilidad muy baja para tener un síndrome coronario. Al ser un hospital comarcal y nosotros tener que comunicar un caso de un código infarto, pues en este momento nos mantuvimos a la espera y continuamos la valoración inicial de la paciente para ver qué más datos conseguíamos. Le realizamos una rayos X de tórax portátil y ya se ve un patrón alvéolo intersticial que nos hace sospechar de un edema agudo de pulmón, ¿vale? Previamente la paciente no tenía como antecedentes cardiopatías como tal. En el manejo inicial, dada la insuficiencia respiratoria, iniciamos una ventilación mecánica no invasiva con tipo BiPAP, con unas presiones de PAP 5 y PAP 10 y una frecuencia de ciclo de 15 por minuto y un tratamiento depletivo para la insuficiencia cardíaca. Lo típico, diuréticos de asa, la furosemida, ¿vale? En bolo y vasodilatadores con la nitroglicerina para ayudar a ese cuadro clínico de la paciente actualmente. Como tenía un episodio febril, también administramos el paracetamol o un antitérmico y logramos una estabilización inicial de la paciente. Posteriormente nos llegan las analíticas de urgencia, vemos una clara insuficiencia respiratoria severa, elevaciones discretas de factores retacte aguda, como una PCR 25 y un ProBNP de 7500. Ya con todos los datos que tenemos anteriormente no hay duda que tenemos una insuficiencia cardíaca, pero no tenemos la causa exacta de por qué la insuficiencia cardíaca. Realizamos una ecografía transtorácica a pie de cama, donde viene con un traductor o una sonda en un eje largo que se evidencia una dilatación ventricular izquierda, una disfunción sistólica moderada, grave, con una hipoquinesia apical inferior y en la zona lateral, ¿vale? Como hallazgo clave también evidenciamos una válvula aórtica calcificada y una imagen móvil en la cara ventricular ecogénica, que nos hace sospechar de que puede ser una vegetación. Reinterrogando a la paciente, bueno, más que a la paciente, al familiar, pues la paciente estaba muy apurada y con la BiPAP poco podemos interrogarlo. Entonces, al familiar, a veces las condiciones en urgencias nos hacen hacer una segunda anamnesis, ya que inicialmente vamos muy deprisa, ¿vale? Entonces, siempre es bueno detenernos y conversar con los familiares, a pesar de que está institucionalizada, y vamos a conseguir muchos datos que nos van a servir de importancia.
Como por ejemplo, le preguntamos si había tenido episodios tanto respiratorios o infecciosos en semanas anteriores o meses previos, que no nos decía nada. Lo que sí nos comentó que de intervenciones quirúrgicas lo que tuvo fue una cordalectomía hace 2 meses y medio aproximadamente. Entonces, ya teniendo los datos de la fiebre, la imagen sospechosa en el ecocardiograma que le hicimos y la paciente ya con la calcificación que vemos en la válvula aórtica, pues ya aplicamos criterios de Duke para sospechar una posible endocarditis, ¿vale? El tratamiento lo iniciamos en tratamiento antibiótico previo extracción de hemocultivo, que ya lo hicimos al ingreso de la paciente. Iniciamos con dactomicina y ceftarolina, ¿vale? Como tratamiento empírico antes de la llegada de los resultados de hemocultivo, que lo vamos a tardar en tenerlos, ¿vale? Se comenta el caso con la UCI al ser un hospital comarcal, ya que la paciente, si sospechamos una posible endocarditis con este cuadro clínico, es subjetiva a tratamiento quirúrgico. Entonces, habría que valorar si era un tratamiento quirúrgico emergente, en menos de 24 horas, o si se puede prolongar posterior a la estabilización, ¿vale? Se comenta con la UCI, dada la edad de la paciente, que se mantuvo estable después de todo lo que hemos hecho, y se decide con los familiares no intervenir de forma emergente, sino seguir estudiándola para planificar una posible cirugía urgente durante el ingreso. Según una teoría en la cual hay un estudio de corte, se puede ver que las calcificaciones en las válvulas pueden ser factores predisponentes para la posible endocarditis, en los cuales la porosidad de las calcificaciones también puede predisponer, y dependiendo de la localización de las calcificaciones podemos ver que tengan más predisposición para una bacteria o no. En los casos de los velos, las calcificaciones en los velos dan más predisposición al estafilococo, mientras que en los casos del anillo tienen mayor predisposición al estrepto. Cuando ya se estabilizó a la paciente, después en observación se realizó la segunda analítica, en la cual podemos observar que las troponinas no cumplen los criterios para un código de infarto. Las previas eran de 12, ahora tenemos de 25, y en el electrocardiograma también podemos observar que se normalizó la taquicardia sinusal, tenemos una frecuencia de 75 y además de eso ha desaparecido lo que es el bloqueo de rama izquierda. Lo único que podemos observar como llamativo es de que el PR en algunas derivaciones se puede medir de 210 milisegundos, en los cuales sospechamos de un bloqueo de primer grado. Vale. En este caso, cuando realizamos el segundo electrocontrol y vemos que ha desaparecido el bloqueo completo de rama izquierda, nos sorprendimos y vimos que este era un caso interesante porque los bloqueos de rama izquierda frecuente dependiente no son muy comunes. Es un trastorno de la conducción funcional que, al aumentar la frecuencia cardíaca, sobrepasa el límite de respuesta de la vía y se bloquea. Entonces, eso no pasa en estructuras o en corazones sanos. Ya tiene que haber enfermedad previa, ya sea tanto isquémica, valvular o, en este caso, la infección que pudo haber sido. La edad de la paciente también contribuye a que pueda tener una enfermedad de base no diagnosticada. Ese era un poco el conjunto de posibles causas de esta alteración. Recordar que el bloqueo completo de rama izquierda provoca o produce a nivel cardíaco una disincronía, que es lo que hace es una prolongación del retardo, una prolongación isovolumétrica y un retardo en la llenada del ventrículo, en la diástole, lo que hace es un aumento de presión retrógrada, provocando, conjunto con la taquicardia que tenía la paciente y la posible insuficiencia valvular, el derrame no, la congestión pulmonar y el edema agudo de pulmón y la situación crítica que tenía.
Dentro de lo que nosotros proponemos y de lo que se está viendo es de que la inteligencia artificial cada vez llega a más. En nuestro hospital se ve que la inteligencia artificial la podemos ver en las radiografías y nos van destacando algunas cosas que no es tan fiable, por eso dependemos del médico. Vemos que ayer también el doctor Santiago Cortés habló algo de los gemelos digitales, en los cuales tenía un fin educativo, pero en esto se está planteando de que haya gemelos digitales para poder realizar una imagen en 3D de lo que puede ser el corazón enfermo y las posibles opciones terapéuticas para hacerlo más beneficioso para el paciente con el menor riesgo. También hablamos de la multiómica, en la cual se va viendo la posibilidad de que cada bacteria y demás podamos realizar un estudio genético para mayor precisión y mayor rapidez en los diagnósticos. Como conclusión, queríamos dar la posibilidad de ver lo que es la comorbilidad del paciente, la integridad entre la fragilidad y saber llegar hasta un techo terapéutico. Además de que es importante valorar en todo momento el electrocardiograma y ver si es que hay cambios o no con la estabilidad. Y además de eso, la importancia de la ecografía, que posiblemente también llegue a tener inteligencia artificial y puede ayudarnos a que tengamos un diagnóstico mucho más preciso y certero para poder diferenciar entre una esclerosis y una endocarditis. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Ahora, ¿alguna pregunta? Ya estáis todos temblando. Bueno, ¿tú quieres hacer alguna decisión? Bueno, enhorabuena, porque diagnosticar una endocarditis así con la calidad de esa imagen en una válvula esclerosa, etcétera, no es... ¿Salió qué bicho salió en los hemocultivos? Estafilococo. Y luego, sobre mi terreno, el bloqueo de rama, yo sí que creo que es frecuencia dependiente. Y de hecho, creo que la paciente tiene un PR largo después, que es lo que hace que no tenga bloqueo de rama. Probablemente con la adrenergia de la fiebre, esta adrenérgica, la dificultad respiratoria y todo esto, el nodo AV conduce mejor, es como si tú le pones una atropina, conduce mejor, se acorta el PR y entonces a la rama que está tocada le llega y entonces tiene el bloqueo de rama. Cuando la señora ya está mejor, baja la frecuencia, está menos adrenérgica, el nodo AV, que tiene su lesión porque tiene 87 años, digamos, tiene el PR largo y el PR largo protege que tú veas el bloqueo de rama izquierda. Muy bonito, eléctricamente. Yo voy a haceros una pregunta, saliéndonos un poco de las arritmias y metiéndonos en las infecciosas. Y os voy a preguntar por qué pusisteis ese tratamiento inicial antibiótico. Es un poco cuestionable debido a que muchas veces en las residencias están empezando a poner tratamientos cada vez más agresivos en varias etapas, en los cuales ya para una infección respiratoria empiezan con un primer antibiótico bastante fuerte, igual que para las infecciones urinarias, y entonces cada vez nos dejan menos espectro. Y en este caso, como una persona venía de una residencia y no se sabía específicamente cómo estuvo tratado y qué es lo que le pusieron, tuvimos que ir a todo. Pues muy bien, pues nada. Y ahora ya para acabar, vamos con el último caso, otro caso de otro hospital también pequeño. COVID, embarazo y taquicardia supraventricular, el trío que nadie pidió. Lo va a presentar Laura Márquez Castelló y Mariana Inés Vega. Pues no, Mariana creo que no viene, creo que viene un chico. Esperaros, que es Fidel Pablos Díaz. Buenas tardes, muchas gracias por elegir nuestro caso y a todos por asistir. Nosotros somos el doctor Pablos y junto con la doctora Vega y yo, que soy la doctora Marqués, tuvimos este caso que fue bastante interesante en el Hospital del Lluís Alcañiz de Xàtiva. Está en la Comunidad Valenciana. Como veis, se titula el COVID, el embarazo y la taquicardia supraventricular, el trío que nadie pidió. Vale, este es el índice que seguiremos.
Comentaros que era una paciente que estaba embarazada, con múltiples factores de riesgo, que desarrolló una TSV. Se realizaron un distinto abordaje terapéutico que fracasó en varios de ellos, pero al final el éxito de este caso fue una coordinación multidisciplinar entre diferentes compañeros del servicio de urgencias, diferentes especialidades e incluso diferentes hospitales de nuestra comunidad. Nuestra protagonista se trata de una mujer de 27 años, primigesta, que estaba embarazada de 35 semanas y 2 días. Esta paciente era una paciente con una obesidad mórbida, un índice de masa corporal de 46 y era una fumadora de medio paquete de cigarrillos al día. La paciente acude y nos contaba un dolor torácico. No era un dolor torácico opresivo que irradiaba, sino era más de características punzantes, asociando vómitos alimenticios de unos 15 minutos de duración y además comentó que hacía 8 horas una ausencia de movimientos fetales. Como antecedentes de interés que tenía esta paciente, era una paciente con un hipotiroidismo tratada con levotiroxina, 50 microgramos. Además, en la eco de la semana 20 se vio una gestación mal controlada y riesgo de preeclampsia, por lo que se le añadió el ácido acetilsalicílico a 150 miligramos. Además, esta paciente 6 días antes llegó al servicio de urgencias y fue diagnosticada de COVID, por lo que como tromboprofilaxis se añadió la enoxaparina. Vale. Esta paciente en triajes se observó una estabilidad hemodinámica, una hipotensión a 70-30 milímetros de mercurio, una taquicardia a 180 latidos por minuto y una saturación de oxígeno a 96% de aire ambiente. Cuando nos acercamos a valorarla, era una paciente que estaba alerta, orientada, sin ninguna focalidad neurológica. A la auscultación cardíaca presentaba una taquicardia rítmica, sin ningún soplo, ningún roce, y a la auscultación pulmonar tenía una buena entrada de aire y unos discretos crepitantes vivasales finos. También observamos que tenía edemas bilaterales en miembros inferiores con una discreta fobia, por lo que decidimos solicitar una analítica y un electrocardiograma. La analítica rápidamente nos reveló un discreto aumento de reactantes de fase aguda, una microalbuminuria y un aumento del cociente albumina-creatinina, sin ningún trastorno iónico asociado. Por lo que pasamos a ver el electro, que es este que veis aquí. Como veis aquí tenemos una taquicardia rítmica de QRS estrecho que iba a 191 latidos por minuto, por lo que nosotros llegamos al diagnóstico de que nuestra paciente presentaba una taquicardia supraventricular. Nuestro manejo inicial fue realizar maniobras vasovagales, como es el masaje del seno carotidio o la maniobra de Valsalva, que resultaron completamente inefectivas. Por lo que, al estar embarazada y tratamiento de primera línea, decidimos administrar adenosina, 6 miligramos intravenosos en bolo. Como veis en el electro, la paciente tenía su taquicardia supraventricular y al administrar la adenosina se produce un bloqueo temporal del nodo AV de unos 10 segundos de duración, consiguiendo que revertiera a ritmo sinusal, a 84 latidos por minuto. ¿Pero qué pasó? Claro, a los 5 minutos volvió su taquicardia. Entonces le administramos diazepam 10 miligramos sublingual y le volvemos a meter otro bolo de adenosina, pero esta vez a 12 miligramos, consiguiendo la reversión de esta taquicardia. Por lo que, como os he dicho al principio, la paciente llegó comentando una ausencia de movimientos fetales, por lo que aprovechamos en este momento para bajar la ginecología para valoración, pero no se pudo valorar porque volvió su TSV. Entonces la paciente volvió al box de REA, donde nosotros decidimos administrarle el tercer bolo de adenosina, esta vez a 18 miligramos. Esta vez sí que conseguimos unos 45 minutos de estabilidad, por lo que bajó otra vez a obstetricia y nos corroboró el bienestar fetal hasta este momento. Pero, como os he dicho, la taquicardia volvió a aparecer, esta vez a 206 latidos por minuto. En este momento nosotros nos planteamos que estábamos ante una taquicardia supraventricular refractaria a tratamiento farmacológico de primera línea. Y ahora doy paso a mi compañero. Vale.
Pues una vez determinado que la paciente presentaba una taquicardia supraventricular que era refractaria a los fármacos de primera línea, pues pasamos al uso de la física tras el fracaso de la química. ¿Qué queremos decir? Procedimos a decidir realizar una cardioversión eléctrica sincronizada. Las guías nos indican que en este tipo de taquicardia lo indicado sería pues, iniciar con una energía entre 70 a 120 julios. Por las características de nuestra paciente, decidimos realizar un primer intento con 100 julios. El mismo resultó inefectivo, por lo que inmediatamente después volvemos a realizar otro intento, esta vez a 120 julios, y el mismo resulta efectivo. La paciente regresando a un ritmo sinusal, esta vez a aproximadamente unos 115 latidos por minuto. Tenemos un periodo de estabilidad, por lo que da tiempo de que la paciente sea evaluada nuevamente por obstetricia, mirando los resultados de las analíticas y en vista de los mismos, finalmente deciden que la paciente efectivamente tiene una preeclampsia establecida. ¿Qué ocurre? Tras una hora de estabilidad nos volvemos a encontrar con el electrocardiograma que se resistía a morir. Básicamente, nuestra paciente recurre con una taquicardia por encima de 200 latidos por minuto, de las mismas características de las que hemos comentado previamente, por lo que tras valoración de otras alternativas terapéuticas y en función de la experiencia del personal de guardia, se decide iniciar una perfusión de procainamida, inicialmente a 20 miligramos por minuto. Damos un periodo de tiempo esperando ver si tenemos una respuesta a la misma. Tras media hora sin que la paciente regresase a ritmo sinusal y manteniendo unas cifras de tensión aceptables, se decide aumentar la dosis de procainamida de la perfusión de 20 a 40 miligramos por minuto. Nuevamente esperamos para valorar la respuesta y, sin embargo, la paciente pues empieza a sufrir un nuevo síntoma, empieza a presentar disnea, empieza a presentar un trabajo respiratorio que previamente no presentaba, de modo que procedemos a realizar un examen físico rápido donde objetivamos una hipofonesis bibasal en adición a un engrosamiento de los crepitantes basales que habíamos presentado previamente. Decidimos realizar una gasometría arterial donde se evidenció pues, que la paciente tenía una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre por debajo de 60, por lo que establecimos que tenía una insuficiencia respiratoria aguda parcial. Realizamos una radiografía para efectivamente corroborar nuestra hipótesis, que era que la paciente tenía un edema agudo de pulmón, por lo que procedimos a administrar diuréticos de asa, en este caso furosemida 80 miligramos, y tratamos en vista de la mala mecánica de la ventilatoria de la paciente, la ponemos en ventilación mecánica no invasiva, en este caso una CPAP, la cual desgraciadamente la paciente no tolera demasiado bien. Por lo que con la asistencia del personal de anestesiología que estaba ya allí en el servicio de urgencias, pues se procede a una intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Mientras vamos tratando de valorar si efectivamente logramos una remisión a ritmo sinusal, continuando la perfusión de procainamida. En este intervalo, la unidad de cuidados intensivos del hospital decide realizar un tercer intento de cardioversión eléctrica posterior a la intubación y el mismo resulta inefectivo. Entonces, en un pequeño hospital comarcal empezamos a tratar de contactar con otros centros que tuviesen una unidad de cuidados intensivos fetales para tratar de trasladar a la paciente para que llevase un abordaje un poco más ajustado a sus condiciones y finalmente la aceptan en el Hospital Clínico de Valencia. Afortunadamente, antes del traslado de la misma, la paciente presenta una respuesta tardía a la perfusión de procainamida que habíamos administrado, regresando a ritmo sinusal, manteniéndose a unos 80 latidos por minuto y con una estabilización de las cifras de presión arterial. Se traslada al centro destino y tras valoración por el servicio de obstetricia, objetivan sufrimiento fetal y pues deciden que la resolución del caso de la paciente pues, será la desocupación del útero por causas mayores. En vista de la preeclampsia establecida de la paciente, deciden administrar la betalol sulfato de magnesio a modo de profilaxis de la eclampsia y pues proceden a realizar una cesárea de emergencia que afortunadamente se dio a cabo sin ningún tipo de complicación inmediata. Tras el procedimiento de la paciente, pues presenciamos el milagroso retorno de la homeostasis. Se encontró con total estabilidad hemodinámica y eléctrica. Se procedió al destete ventilatorio paulatino, logrando que eventualmente volviese a aire ambiente
Y los estudios cardiológicos posteriores, en especial, por ejemplo, un ecocardiograma que realizamos, evidenció que la paciente no había sufrido ningún tipo de cardiopatía estructural secundaria a todo el evento que había ocurrido. Ahora, pensamos, ¿qué motivos pudiesen predisponer que los protocolos fallasen en cadena? A ver, nuestra paciente es una paciente que tenía múltiples factores de riesgo que hemos comentado. A eso vamos a sumar que la paciente, pues, la misma sobrecarga hemodinámica vinculada al embarazo, sumamos que presentaba un estrés sistémico por una preeclampsia de algunos meses de evolución y sumamos que finalmente la paciente estaba bajo una respuesta inflamatoria sistémica secundaria al cuadro de COVID que estaba presentando, pues tenemos varias papeletas para que las cosas se complicasen. Algunas de las cosas que debemos sacar del caso es que, pues, la primera elección en este tipo de casos que debemos utilizar sin miedo y sin lugar a dudas en caso de que el paciente presente algún tipo de inestabilidad hemodinámica, pues es que tenemos la adenosina, tenemos la cardioversión eléctrica sincronizada, que son perfectamente seguras en este tipo de pacientes embarazadas. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Pues este fue un caso que llevó un manejo multidisciplinar. El mensaje más importante para llevarnos a casa es que, pues, los resultados en medicina no siempre van a depender y no suelen depender únicamente del trabajo de un buen médico, sino de la cooperación entre distintos servicios y distintas disciplinas y la manera en la que se ponen de acuerdo para juntar sus conocimientos para lograr desenlaces favorables como el de nuestra paciente. Muchísimas gracias por su atención. ¿Una pregunta en la sala ya para finalizar? ¿Hablar ahora o hasta mañana? Mira, hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se pensó en el levoetalol desde un principio, viendo que era refractaria a la adenosina? Pues principalmente por la experiencia que tenía el personal de guardia en ese momento, que tenía estaban más familiarizados con el uso de procainamida y la respuesta que podía dar la paciente en función a la frecuencia cardíaca que estaba presentando y con las dosis que estaban administrando. Yo quiero puntualizar que no creo que fuera refractaria a la adenosina. La adenosina paró la taquicardia, ¿no? Lo que pasa es que la adenosina dura muy pocos segundos. Entonces, es una reentrada, una TPSV, entonces continuamente, adrenérgica y tal, pues va reentrando. Y no se planteó hacer una ablación a esta señora. Pues que no se embarace antes de hacerse una ablación, porque si no va a volver a estar en las mismas. Sí. No se conocía que la paciente tuviese... Que no tienes por qué conocerlo, que tuviese, pero es una TPSV clarísima, debe ser un ataque cardiaco intranodal. Claro, con la adrenergia tú la chispas, sale, pero inmediatamente reentra otra vez. De hecho, con la taquicardia sinusal, nosotros en el laboratorio estimulamos la aurícula más rápido para inducir la taquicardia. Con lo cual entras en un círculo que entre la hipoxia, la adrenergia, todo esto es un círculo vicioso. Sí, yo también, lo del labetalol también me lo estaba planteando, ¿no? En vez de procainamida, pero bueno. Pues sí, que no se embarace antes de hacerse una ablación. Nada, chicos, un caso muy interesante. Yo que también trabajo, un momento, yo que también trabajo en un hospital comarcal, sé lo mal que se pasa con estos casos, sé que no solo tienes que estabilizar al paciente, que no es una paciente típica, que tiene sus factores condicionantes con un COVID además, que todos hemos pasado ya por lo particular del COVID, sino que además te tienes que pelear porque lo vea el ginecólogo, decida si quiere o no hacer una cesárea, que le hubiera venido fenomenal y probablemente nos hubiera quitado muchos dolores de cabeza, y tienes que pelearte por trasladarlo a otro hospital, buscar otro hospital que te lo quiera coger. Entonces, los que trabajamos en hospitales pequeños nos encontramos muchas veces muy limitados de muchos recursos en momentos muy críticos y con ciertas barreras que hay que afrontar. Así que, enhorabuena. Pero sois los mejores porque os lo hacéis vosotros mismos. Gracias. Vamos. A vosotros. Bueno, pues ya está, ¿no?
Bueno, pues ahora sí, que ya os podéis marchar lo que queráis. No se pueden marchar. No se marchen. Perdón, que hay que votar, se me ha olvidado. Chicos, tenéis que aguantar 5 minutos más, que vamos a dar los premios ahora mismo, ¿vale? A los ganadores, ¿vale? Aguantar un poquitito. Venga, que es poquito. Perdón, que hay que votar. Ruego, por favor, al comité científico que suba para terminar la deliberación. Y en 5 minutos, prometido que damos los premios y ya podéis marchar, ¿vale? Se van a entregar también los libros de Jiménez Murillo al mejor póster también, ¿vale? Vale, a continuación vamos a entregar los premios del póster y los 2 casos ganadores, ¿vale? Van a hacer entrega de los premios Regina Leal y Elena Carrasco y en primer lugar vamos a entregar el premio al... El póster ganador es Arritmias malignas en circulación Fontán. No sé si están por aquí, porque igual se han ido ya. Bueno, y los casos clínicos, en segundo lugar, el caso clínico seleccionado entre el público y el comité es QRS ancho inesperado tras verla Calán. No todo es taquicardia ventricular. Por favor, salir al escenario si estáis por aquí, que no sé si estáis, pues salir por aquí. Otro aplauso. Y en primer lugar, el caso clínico ganador de las 4º jornadas de actualización en arritmias y síndrome coronario agudo es para COVID, embarazo y taquicardia supraventricular. Recordamos a los ganadores que el premio es la financiación de un congreso nacional.